Bien, vamos a comenzar con algunos aspectos básicos sobre aminoácidos, péptidos y proteínas. En la clase de ayer conocimos sobre aspectos básicos de carbohidratos. Recordemos que los carbohidratos, junto a las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos, constituyen los 4 grupos más importantes que representan la base de la vida. Y las proteínas son un grupo de compuestos que en efecto cumplen una cantidad de funciones muy importantes para el mantenimiento de la vida. Por ejemplo, las proteínas constituyen la estructura de enzimas. Eh, Enzimas que, por ejemplo, pueden catalizar la síntesis de ácidos grasos. Las enzimas constituyen la estructura de sustancias de reserva, como por ejemplo la proteína del huevo. Las proteínas tienen funciones como estructuras transportadoras, en el caso de la proteína hemoglobina, pues que transporta el oxígeno en la sangre, vital para nuestras funciones. Las proteínas cumplen un papel de ser protectoras en sangre porque ellas se identifican como anticuerpos que bloquean las sustancias extrañas. Las proteínas también son estructuras que están asociadas al tipo de compuestos tipo hormonas, como por ejemplo la insulina, vital para nosotros porque regula el metabolismo de la glucosa, que es sinónimo de energía para nuestros procesos vitales. Y las proteínas como estructurales, como compuestos estructurales que le dan soporte a nuestro cuerpo, un soporte donde se pueden llevar a cabo procesos biológicos. Por ejemplo, el colágeno es una proteína que se encuentra constituyendo los tendones, cartílagos y el pelo. Nada más consideren ustedes la relevancia que tiene esa proteína en nuestra vida. Y también están las proteínas contráctiles, como la miosina, que constituyen fibras musculares. Y esas proteínas contráctiles son las que precisamente le dan una funcionalidad a nuestros músculos, por ejemplo, en el sentido de ejercer una acción de tracción y contracción. Cuando uno piensa en proteínas, uno inmediatamente, el que no es conocedor, o por lo menos tiene conocimientos muy elementales al respecto de lo que es una proteína, uno inmediatamente piensa en comer, en comida. Me como un bistec, me como un pedazo de pollo, pescado, leche, huevo, estoy comiendo proteína. Eso junto a otros ingredientes constituye pues el aspecto de una dieta balanceada. Ciertamente nosotros necesitamos consumir proteínas a través de los alimentos porque esas proteínas nuestro cuerpo las va a descomponer y con esa descomposición de las proteínas, las sustancias que resultan de esa descomposición, nuestro cuerpo tiene que tener la capacidad para sintetizar unas proteínas que son las que nuestro cuerpo va a incorporar en nuestro sistema biológico. Ahora bien, los péptidos y las proteínas son polímeros orgánicos, polímeros biológicos, que están constituidos por unidades repetitivas. Sabemos que un polímero es una estructura muy grande, constituida por unidades que se repiten, están unidas mediante enlaces covalentes y se repiten en esa gran estructura. Pues los péptidos y proteínas son polímeros constituidos por unidades de aminoácidos. Y estas unidades pueden ser de origen natural o sintético. Las unidades de aminoácidos, así como los péptidos y proteínas, pueden ser también de origen natural o sintético. En términos generales, un aminoácido, que es la partícula, que es la unidad de la cual se constituyen péptidos y proteínas, concatenando unidades de aminoácidos, uniéndolas mediante enlaces covalentes. Un aminoácido es una estructura que desde el punto de vista de las proteínas y los péptidos, es una estructura que tiene una constante, que es todo este esqueleto que está aquí, y varía en la característica del aminoácido particular por la variación del grupo R, que está unido al carbono alfa al grupo carbonilo.
Este aminoácido que está aquí se conoce como ácido alfa-amino carboxílico. Y en esta ocasión decimos que es alfa porque el nitrógeno amino está unido a un carbono en posición alfa al grupo carbonilo. Repito, de especial atención es que cada aminoácido varía no en esta constante que se repite en la estructura, sino en la naturaleza del grupo R. ¿Ok? Aquí en este lado de la lámina tenemos lo que sería un péptido, en este caso un tripéptido. ¿Por qué un tripéptido? Porque está unido por 3 unidades de aminoácidos. ¿Cómo lo sé? Pues porque identifico lo que yo les dije que era una constante del aminoácido e identifico en el carbono alfa la presencia del grupo R. Cada grupo R diferente sobre esta constante que se repite indica que he incorporado un aminoácido para que a través de estos enlaces carbono-nitrógeno se consolide la formación del tripéptido. Estos enlaces carbono-nitrógeno se conocen como enlaces tipo amida, que se llaman enlaces peptídicos, tanto en los péptidos como en las proteínas. Si nos damos cuenta, producto de una reacción de un grupo carboxilo de un aminoácido con un grupo amino de otro aminoácido, se sustituye el enlace carbono H por el enlace carbono-nitrógeno, donde este carbono viene de un aminoácido y este nitrógeno viene de otro aminoácido. ¿Cómo se clasifican los aminoácidos? Hay muchas formas de clasificar los aminoácidos. En esta ocasión vamos a clasificar los aminoácidos con base a sus propiedades hidrofóbicas o hidrofílicas. Hidrofóbicas porque son prácticamente apolares y no se disuelven en ambientes polares, es decir, en medio acuoso. Y los hidrofílicos porque realmente tienen cadenas laterales, las cadenas R, son realmente constituidas por grupos polares que pueden tener cargas formales o no tener cargas formales. Valga la ocasión para decir que desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista natural, los aminoácidos son 20 lo que representan, los que tienen una función importante en los sistemas biológicos. Son 20 aminoácidos, de los cuales 10 se consideran como aminoácidos esenciales. La clasificación como aminoácidos esenciales viene del hecho de que son aminoácidos que nosotros no podemos sintetizar los humanos y que necesitamos ingerir a través de una alimentación balanceada. Entonces, son 20 aminoácidos que vamos a ver ahora en la presentación que nuestro cuerpo necesita para cumplir con las funciones vitales. Clasificando los aminoácidos, vemos que los aminoácidos hidrofóbicos son en total 8 aminoácidos. Es importante destacar que los nombres de los aminoácidos no se ajustan en este ámbito de trabajo a nombres UPAC, sino que cada aminoácido, dependiendo de la variable que está asociada al grupo que está unido a este carbono alfa, al carbonilo, dependiendo de la naturaleza de este grupo, cada aminoácido recibe un nombre propio. Tenemos entonces la glicina, la alanina, valina, leucina, isoleucina, fenilalanina, metionina y prolina. Todos estos aminoácidos tienen grupos R diferentes, mientras que se conserva lo que les mencioné anteriormente con respecto a que conserva la naturaleza de esta constante en la estructura del aminoácido. Todas estas cadenas laterales, como vemos, no tienen polaridad alguna, ya que son todos cadenas alifáticas que le confieren a estos aminoácidos la capacidad de disolverse o incorporarse en sistemas no polares. Los aminoácidos polares se clasifican en aquellos que tienen cadenas laterales neutras pero polarizadas, cadenas laterales cargadas con cargas positivas y cadenas laterales cargadas con cargas negativas. En este caso vemos un grupo de 7 aminoácidos que tienen justamente las cadenas laterales, que es la única diferencia que hace que sean aminoácidos diferentes, tienen estructuras que si bien no tienen cargas consolidadas, tienen
grupos que son fácilmente polarizables mediante enlaces covalentes polares, como enlaces con carbono-oxígeno, enlaces carbono-azufre, enlaces carbono-carbonilo, ¿ok? Y estos son los grupos de aminoácidos que clasificamos como aminoácidos polares con cadenas laterales neutras. Vale la pena destacar en este momento que a efectos de usar la nomenclatura de aminoácidos de una manera compacta o de una manera fácil de trabajar, en el ámbito de la bioquímica y la biología no se coloca el nombre completo del aminoácido. Existen dos tipos de nomenclatura, la que utiliza solo la primera letra o la que utiliza las tres primeras letras para identificar el aminoácido que se esté considerando. Las cadenas laterales de los aminoácidos polares que tienen grupos carboxílicos suelen desprotonarse en medio acuoso y generar cadenas laterales cargadas negativamente. Estas cadenas laterales, en el caso del ácido aspartico y el ácido glutámico, que son dos aminoácidos distintos que, como les dije, tienen esta constante en la estructura, tienen grupos carboxil que han perdido el protón del ácido y se presentan en solución acuosa como unas estructuras que tienen una cadena lateral cargada negativamente. Por eso son aminoácidos polares aniónicos. En el caso de los aminoácidos polares básicos, son aquellos que tienen cadenas laterales con grupos amino, ¿ok? Amino sp3, que pueden ser fácilmente protonados. En este caso, exacto, que pueden ser fácilmente protonados y generar aminoácidos polares catiónicos, porque tienen cargas positivas en las cadenas laterales. Un aspecto interesante tanto de los carbohidratos como de los aminoácidos es el hecho de que la estereoquímica tiene un papel fundamental en lo que es la química, la funcionalidad y la reactividad de estos aminoácidos, proteínas e inclusive de los aminoácidos. Para conocer, así como vimos en el caso de los carbohidratos, cuál es la configuración, cómo se le da lectura al aspecto estereoquímico en el nombre del aminoácido, vale la pena recordar, como se ve en esta lámina, que para el caso de los carbohidratos tenemos aquí el carbohidrato más pequeño, que es la aldotriosa, cuyo nombre propio es gliceraldehído. Vemos que en el caso de los carbohidratos adoptábamos como el descriptor D asociado a la estereoquímica los carbohidratos de origen natural. En el caso de los aminoácidos se adopta el descriptor L, que es el que se rige para todos los aminoácidos de origen natural. Ese descriptor surge de la representación de Fischer, donde solo se considera el centro asimétrico del carbono alfa unido al carbonilo, y en el caso de tener un descriptor L, se entiende que en representación de Fischer el grupo amino está orientado hacia la izquierda de la representación. Los aminoácidos entonces de origen natural son todos L. Eso no quiere decir que yo en el laboratorio pueda preparar aminoácidos con el descriptor D asociado a la estereoquímica de dicho centro asimétrico. Para tener más o menos claro cómo funciona la unión, la interacción de diferentes aminoácidos para formar un péptido, vale la pena mencionar, como está en este ejemplo, que si yo tengo la interacción de estos aminoácidos en este orden, entendemos que son tres aminoácidos distintos porque tienen tres grupos R diferentes. La interacción se va a dar entre el grupo carboxil de un aminoácido con el grupo amino de otro para dar el primer enlace peptídico. El segundo enlace peptídico es este. Vale la pena resaltar que cuando están constituidos en el péptido o en la proteína, las unidades asociadas a cada aminoácido se identifican con el nombre de residuos, que son los que constituyen la cadena lineal de lo que es la proteína o el péptido, o lo que llamamos la cadena proteica o la cadena peptídica. En la proteína o en el péptido se identifican de manera importante para asuntos de conocer su funcionalidad, se identifica el terminal N y se identifica el terminal C.
Dibujado tal como está en esta lámina, el terminal N es aquel que tiene el grupo amino dibujado a a la izquierda, siempre es así, y representa el inicio de lo que es la cabeza del péptido de la proteína, mientras que el terminal C, que se dibuja siempre en el lado derecho de lo que es la cadena peptídica o proteica, indica el término de lo que se considera esa cadena de proteína. Un aspecto importante en lo que es el conocimiento y la funcionalidad de la estructura de una proteína es la capacidad que tiene, por ejemplo, el aminoácido cisteína de formar puentes de azufre. Los puentes de azufre son los únicos enlaces covalentes que se generan como interacciones importantes en péptidos y proteínas que le dan, como les dije, la funcionalidad y el aspecto espacial a dichas estructuras. La cisteína es la única que puede hacerlo porque es el único aminoácido que tiene un grupo tiol, es decir, un grupo SH. Este grupo SH, utilizando 2 moles, puede, mediante condiciones de oxidación que pueden ser inducidas en el laboratorio o en el sistema biológico mediante la actividad de enzimas oxidantes, se puede transformar en un enlace azufre-azufre, en el cual queda identificada la estructura como un puente de azufre, asociada en el caso de la cisteína a la formación de un nuevo compuesto que está oxidado que se llama cistina. ¿Para qué nos sirve conocer que la cisteína incorporada en una cadena peptídica o una cadena proteica tiene la capacidad de formar puentes de azufre? Pues precisamente para lo siguiente. Supongamos que tengo yo una cadena peptídica o proteica, aquí identificada como un polipéptico, donde yo entiendo que este dibujito con esta cinta indica que tengo muchos aminoácidos formando enlaces peptídicos. En un punto de esta cadena peptídica, de estos residuos de aminoácidos, nosotros vemos que salen estos grupos SH, lo cual me indica que en esta posición tengo un aminoácido que es la cisteína. Esta cadena, este polipéptido, se entiende aquí que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades de cisteína que por un proceso de óxido-reducción que puede ser inducido por vía química o por vía enzimática, se va a lograr acoplar puentes de azufre. Una vez establecidos en este polipéptido los puentes de azufre, se define definitivamente, queda anclada definitivamente todo lo que es la forma de este polipéptido, que desde el punto de vista químico, desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista de funcionalidad, me permite entender la naturaleza de los espacios que quedan predestinados, que quedan ya anclados, donde dependiendo de las características de los aminoácidos que estén involucrados en estos espacios, se van a determinar espacios hidrofóbicos, hidrofílicos, dependiendo, como les dije, de la naturaleza de los grupos R asociados a cada aminoácido. Por ejemplo, la proteína insulina tiene una secuencia específica de aminoácidos y tiene 2 unidades lineales de cadenas peptídicas que están unidas por puente disulfuro que le da la forma y funcionalidad a la estructura de la insulina. En el dibujo vemos claramente cómo se diagrama, cómo se dibuja, cómo se especifica lo que es la estructura de la insulina, colocando de una manera muy acuciosa en cada círculo azul lo que es la identidad de cada aminoácido que formando enlaces peptídicos va dándole consistencia a la primera cadena peptídica y a la segunda cadena peptídica, que conforman la unidad de la insulina. La insulina se va a consolidar gracias a la formación de puentes de azufre que a través de las unidades cisteínas y solamente ellas se pueden generar. De esta manera nos damos cuenta, observando la estructura, el diagrama de lo que es la estructura de la insulina en papel o en esta computadora, vemos cómo este orden y solamente este orden en el que se concatenan estos aminoácidos es el que define la identidad de la insulina. Si yo cambiara la glucina y la pusiera de primero y la glicina la pusiera por acá,
yo no tendría insulina, tendría algo parecido, pero que no va a poder cumplir con la función de la insulina porque simplemente no es insulina. Entonces, la secuencia de los aminoácidos en un péptido o en una proteína es lo que le confiere la identidad a ese tipo de compuestos. Aquí en esta lámina vemos algunos tipos de péptidos que son importantes en nuestra vida. Por ejemplo, las encefalinas. Las encefalinas son dos. Está la encefalina que vemos aquí dibujada, que es un pentapéptido que tiene específicamente este orden de unión. El orden de unión se genera colocando las 3 primeras letras del nombre del aminoácido seguido por un guión que me indica que entre la tirosina y la glicina hay un enlace peptídico y que el responsable del enlace peptídico es la tirosina. En el enlace glicina-glicina, el responsable del enlace peptídico es esta glicina. En el enlace fenilalanina-leucina, el responsable del enlace peptídico es la fenilalanina. El terminal N lo tiene este extremo de la tirosina y el terminal C lo tiene el extremo de la leucina. Ambos son encefalinas. Fíjense que la única diferencia entre ellas es el terminal C. En una es la leucina y en el otro la metionina. En el caso del NutraSweet, que es un edulcorante muy comercializado y muy bueno para aquella gente que no puede consumir carbohidratos, está constituido por 2 unidades de aminoácidos que han sido modificados con la formación de un éster en vez del terminal C. Estos 2 aminoácidos representan un plus, ya que están juntos, ¿ok? Representan un plus, ya que si vemos aquí, el enlace peptídico viene de esto que está aquí, de este ácido, creo que es el ácido glutámico que está aquí, que tiene un enlace peptídico con el nitrógeno de la fenilalanina que la tenemos aquí. Sin embargo, este dipéptido no tiene un terminal C, ya que en lo que debería de ser el terminal C, que es el carboxilato, como vemos aquí, ¿ok? Está formando un éster. Este compuesto genera una sensación dulce, ya que frente a nuestras papilas gustativas, así es como lo detectamos. Y por este lado tenemos el antioxidante glutationa, que no es más que un péptido, ¿ok? Que está formado por cisteína, la vemos aquí, la única que tiene un SH. Vemos que tenemos, esta sería la unidad de la cisteína, esta que está aquí, esta que está aquí es la glicina, ¿ok? Porque tiene un grupo R que es hidrógeno, este es el grupo R de la glicina, y este que está aquí, ¿ok? Este que está aquí es el otro aminoácido que constituye, ahora no recuerdo cuál es exactamente, que constituye el tripéptido que está asociado a la glutationa, ¿ok? Bien. En esta lámina me he permitido colocar esta representación donde vemos 2 aminoácidos. Vemos el aminoácido glicina y el aminoácido alanina. Esta lámina está puesta con la idea de que nos planteemos que queremos sintetizar un dipéptido en el siguiente orden, glicina-alanina. Al considerarlo de esa manera, glicina unido a alanina, estamos ya asentando que el terminal N está asociado a la glicina, mientras que el terminal C está asociado a la alanina. Si por otra parte yo decido unir primero la alanina y después la glicina, el enlace peptídico es responsabilidad de la alanina y por lo tanto el terminal N lo tiene la alanina, mientras que el terminal C lo tiene la glicina. Estas posibilidades de unión son muy importantes desde el punto de vista de hacer una síntesis en laboratorio in vitro, ya que existen muchos métodos y muchas técnicas para garantizar que el orden de unión de los aminoácidos sea el apropiado. Hay un campo de la química muy interesante que es el que se dedica al estudio de péptidos y proteínas. Y uno de los estudios más importantes es conocer aspectos estructurales.
Los aspectos estructurales de las proteínas se clasifican en 4. Está la estructura primaria, la estructura secundaria, la estructura terciaria y la estructura cuaternaria. La estructura primaria es quizás el trabajo más acucioso y fascinante desde el punto de vista del laboratorio. Es determinar exactamente cuántos tipos de aminoácidos constituyen la proteína, determinar cuáles son, la secuencia en la que están ocupando espacios en esa cadena de proteína o péptido y determinar quién está ocupando de los aminoácidos el terminal N y el terminal C. Existen muchísimos equipos actualmente modernos que facilitan mucho el trabajo que años atrás era muy arduo. El primer paso para desmembrar, por decirlo así, para averiguar quiénes están formando parte de la proteína, más no el orden, es hacer lo que se conoce como el proceso de digestión de una proteína. Lo que se hace es tratar de romper todos los enlaces tipo amida. Nosotros vimos en el tema de ácidos carboxílicos y derivados que los enlaces tipo amida son enlaces muy complicados, son enlaces muy fuertes. Y he ahí la razón por la cual para yo romper todos los enlaces peptídicos de una proteína, yo tengo que utilizar condiciones muy fuertes. La cadena de la proteína se va a tratar con una solución acuosa de 6 molar de ácido clorhídrico a una temperatura nada más y nada menos que de 100 grados centígrados por 24 horas. Estas condiciones tan fuertes de reacción van a garantizar que todos los enlaces peptídicos se rompan y yo tenga en la solución después de estas horas de digestión, tenga en la solución puros aminoácidos libres que no están formando enlace y sobre los cuales yo voy a trabajar por una cantidad de técnicas analíticas para poder averiguar cuáles son esos aminoácidos y cuántas unidades de esos aminoácidos estaban constituyendo la cadena de la proteína. Este procedimiento no permite que yo conozca nada de la secuencia, pero permite saber cuáles aminoácidos constituyen la proteína. La estructura secundaria de una proteína consiste en describir el aspecto espacial de la proteína, evaluando las características de la cadena de carbonos y los residuos de aminoácidos que definen las interacciones inter o intramoleculares. En este caso, se definen para las estructuras secundarias que se asocian a segmentos de esa cadena proteica o peptídica, se conciben dos tipos de arreglos espaciales, uno que está asociado a la hélice alfa y otro que está asociado a las láminas beta. La hélice alfa se define gráficamente, tal y como está descrito aquí, como aquella parte de la proteína cuya secuencia de aminoácidos hace que se fuerce a formar una tipo de espiral o hélice. Este tipo de espiral o hélice se consolida gracias a que estos grupos R de las unidades de aminoácidos que están constituyendo esta cadena, esos grupos R tengan la oportunidad de generar interacciones de tipo de hidrógeno o de puentes de azufre que permitan anclar de esta manera lo que nosotros observamos como la forma de hélice. No todos los aminoácidos que constituyen una cadena de un péptido o de una proteína tienen los grupos R necesarios para formar puentes de hidrógeno. Por ejemplo, los aminoácidos no polares, los hidrofóbicos, jamás van a poder generar este tipo de estructuras de espirales. Esa es una información muy importante para nosotros conocer la naturaleza de la estructura de una proteína. Desde el punto de vista de esos aminoácidos, no pueden generar interacciones para formar estructuras tipo hélice alfa, se concibe una organización espacial que está asociada a interacciones de los carbonilos con los nitrógenos de otras cadenas. De manera que para un mismo tipo de proteína, yo puedo hacer interactuar una de esas cadenas de proteína con otra cadena de proteína, más bien en el plano, generando lo que se conoce como láminas. Estas láminas plegadas son las que me permiten definir espacios, segmentos dentro de una proteína que no son espirales, pero constituyen espacios que están ordenados espacialmente por interacciones de tipo puente de hidrógeno entre una cadena de proteína y entre la otra.
En este caso, vemos cómo los conceptos que acabamos de ver con respecto a la estructura secundaria de una proteína, que requiere previo conocimiento de la estructura primaria, vemos cómo aquí se han organizado lo que es una proteína, en la cual se detectan zonas con hélice alfa y en las cuales se detectan zonas con esta organización de láminas beta. Esta estructura general de la proteína tiene una funcionalidad y, como les dije, estas hélices alfa o las láminas beta permiten interactuar con el entorno de una forma que no lo pueden hacer otras proteínas, considerando que estamos evaluando esta proteína en particular. Ustedes dirán, ¿y por qué esta que está aquí sí hace una espiral y estas no? Por lo que acabo de decir, esta espiral se consolida gracias a la formación de puentes de hidrógeno que se pueden establecer entre los grupos R que caracterizan a cada aminoácido que está ocupando la región, por ejemplo, entre este punto y este punto de la cadena de la proteína. La estructura terciaria de una proteína es la que muestra el arreglo de todos y cada uno de los átomos de la proteína. En la estructura terciaria se definen todas las interacciones de puente de hidrógeno, de puentes de azufre, de interacciones dipolo-dipolo, interacciones de carga, que permiten entender cómo esa proteína está plegada, estirada en forma de espiral en el espacio que ella ocupa. La estructura terciaria está definida entonces por la estructura primaria de una proteína. Las interacciones intermoleculares y de enlaces son las que definen la estructura terciaria. Y los puentes de azufre, vale la pena resaltar que son los únicos enlaces covalentes que definen la estructura terciaria de una proteína. Por último, vamos a ver la estructura cuaternaria de las proteínas. La estructura cuaternaria de las proteínas es aquella que se visualiza en el contexto biológico y la que permite entender la función de una proteína. ¿Qué es la estructura cuaternaria de una proteína? Una proteína se puede definir, como le hemos visto antes de conocer la estructura cuaternaria, como una cadena concatenada de aminoácidos. Eso es una estructura proteica, pero a nivel biológico, esas estructuras lineales de proteínas se pueden organizar con otras líneas diferentes para permanecer unidas y de esa manera cumplir una función. Y es lo que nosotros conocemos, a grosso modo, como estas proteínas, que están constituidas por subunidades de proteínas distintas, pero que trabajan, la única función que ellas pueden ejercer es cuando ellas están agrupadas. Cuando esas cadenas de proteínas se agrupan, proteínas diferentes se agrupan, se conoce, se entiende que se forman oligómeros, ¿ok? Y esos oligómeros son los que conocemos como proteínas con nombre y apellido. Las cadenas individuales de proteínas que conforman esos oligómeros se llaman subunidades. Y en esta lámina vemos cómo se pueden agrupar 6 unidades de proteínas iguales o diferentes que pueden agruparse y viajar y existir en un sistema biológico agrupadas de esta manera o de esta manera o de esta manera. Todo dependerá del espacio donde se encuentren y de la función que tengan que cumplir. En esta lámina vemos una pequeña clasificación de lo que hemos visto hasta ahora. La estructura primaria solamente me habla de la constitución de la identidad de los aminoácidos y del orden de la secuencia. La secundaria me habla de espirales o de láminas beta. La terciaria me dice cómo están en el espacio estas unidades que he identificado, ¿ok? Hélices alfa o láminas beta, cómo quedan constituidas en la estructura de una unidad de proteína, y la estructura cuaternaria me dice si estas unidades de proteína se encuentran en el sistema biológico juntas o separadas con otras unidades que son las que constituyen el grueso de una proteína de mayor número, de mayor peso, de mayor unidad de masa, para cumplir una función específica. Por último, en esta lámina he colocado para
poner más gráfico lo que es la estructura cuaternaria de una proteína, he colocado la molécula de hemoglobina. La molécula de hemoglobina, como sabemos, miles de unidades de esta molécula de hemoglobina se encuentran dentro de los glóbulos rojos que forman parte de lo que es la sangre. La sangre tiene otros componentes, pero los glóbulos rojos son uno de ellos. Los glóbulos rojos son células que dentro no tienen núcleo, no tienen nada más que hemoglobina y una membrana celular. La hemoglobina está constituida por subunidades de proteínas. En el caso de la hemoglobina son 4 subunidades. La hemoglobina es un oligómero, es un tetrámero que está constituido por 4 unidades de proteínas de 2 tipos, es decir, hay 2 unidades de una misma proteína y 2 unidades de otra misma proteína. ¿Por qué yo la identifico como hemoglobina? Porque la hemoglobina es precisamente esa proteína que tiene 4 unidades de proteína, que son iguales 2 tipos, pero que se repiten 4 unidades, y es esa la hemoglobina como proteína, como un oligómero, como un tetrámero, la que yo reconozco que va a cumplir una función específica, ¿ok? Puede ser que esta unidad en rosado de una de las proteínas que conforma la proteína magnánima, que es la hemoglobina, se repita en otro complejo de proteínas de mi cuerpo, pero cuando ella forma este conglomerado, este tetrámero, este oligómero en la hemoglobina, ella cumple una función importante y trascendental como es el transporte de oxígeno, ¿ok? Bueno, entonces con esta última lámina terminamos esta presentación donde se pretende únicamente que conozcan algunos conceptos básicos y fundamentales en el tema de lo que son los aminoácidos, los péptidos y proteínas.